Muy buenos días. Tenemos dos versículos en nuestro devocional de hoy. Marcos 2, 13 y 14. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Tengo en mis manos una Biblia de muchos años ya, la que más me ha acompañado en mi ministerio. Y en este capítulo tengo algunas divisiones. En primer lugar, Jesús perdona a pecadores. Capítulo 2, versículos 1 al 12, que hemos meditado en el día de ayer con la sanidad y perdón de pecados del paralítico, que fue traído por los 4 amigos. Luego recibe a pecadores. Y esto incluye la meditación de hoy y de mañana, versículos 13 al 17, porque el Señor no solo llama a Leví, a Mateo, sino que luego éste invita a sus compañeros publicanos a una cena o a una comida en su casa, sentados todos a la mesa con Jesús. Luego, del versículo 18 al 22, libera a pecadores, porque van a surgir los interrogantes de los doctores de la ley, fariseos, intérpretes, que vienen a presionar a Jesús y a los discípulos, constantemente poniendo en tela de duda su persona, su autoridad, su enseñanza y también los hábitos y las prácticas que el Señor tenía, que para ellos quebrantaban las estrictas leyes que ellos se habían inventado. Luego, versículo 23 al 28, ya cerrando este capítulo de oposición, porque si el capítulo 1 de Marcos fue un capítulo de extensión, de proclamación, de oportunidad, el capítulo 2 comenzamos a ver el rechazo, la respuesta negativa, las críticas, el intento de desautorizar al Señor Jesús. Y finalmente el último párrafo, Jesús dignifica pecadores. Versículos 23 al 28, señalando sobre todo la frase, y los que con él estaban, haciendo una referencia a David y sus compañeros en la huida de Saúl, pero aquí el Señor está hablando de los que están con él. Así que mirad qué hermoso bosquejo para adorar y alabar al Señor esta mañana. El Señor perdona pecadores, el Señor recibe pecadores, el Señor libera a pecadores y finalmente el Señor dignifica pecadores, llevándonos a una relación personal maravillosa con Él. ¿Cuántas razones tenemos hoy para alabar y glorificar el nombre de nuestro bendito y amado Salvador? Bien, hoy en nuestra guía devocional tenemos el llamado a Mateo. Él salió de nuevo a la orilla del mar. ¿Cuándo estuvo a la orilla del mar? Pues tenemos que retrotraernos al capítulo 1, versículo 16. Mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, etcétera, que echaban sus redes en el mar y los llamó a seguirle. Después de eso, el Señor recorre aldeas, predica, sana, hace milagros y ahora nuevamente se nos dice que sale a la orilla del mar. Es una imagen preciosa, el Señor caminando junto al mar en un paseo que obviamente el Señor disfrutaba. Probablemente Jesús salió de entre la multitud de la casa de Pedro tan pronto como le fue posible. Y sería un alivio para él conseguir un poco de la brisa fresca a la orilla del mar, aunque no pasaría mucho tiempo en que la multitud volviera a acudir a él. Ahora, si ayer hemos meditado en una ocasión en que el perdón de pecados llevó a la sanidad milagrosa de un paralítico,
Hoy vamos a considerar la bienvenida a un pecador. Los publicanos eran despreciados por todos y los líderes religiosos tampoco tenían palabras de esperanza para ellos. Mateo era de aquella clase de publicanos aduaneros que personalmente se sentaba en el banco de los tributos para exigir el pago de impuestos que el Imperio Romano exigía, de los cuales él obtenía jugosas ganancias personales. Capernaum, por otro lado, era un centro militar clave para las tropas romanas, así como una floreciente comunidad comercial. Varios caminos de importancia se cruzaban en Capernaum y por esos caminos pasaban los comerciantes. Venían o iban hacia Egipto en el sur o a Mesopotamia en el norte. Y este tránsito obviamente provocaba oportunidades de comerciar, de hacer transacciones, de manejar dinero y también mercaderías diferentes. Ahora, Leví era un judío nombrado por los romanos para recolectar impuestos en aquella zona. Él recaudaba no solo de los habitantes de la ciudad, sino también de los comerciantes que pasaban por aquella carretera. El sistema establecía que estos funcionarios podían quedarse con un porcentaje de los impuestos que cobraban. Pero claro, ellos se quedaban con mucho más, con lo cual se enriquecían desmesuradamente. Obviamente los judíos tenían muchas razones para odiar a los cobradores de impuestos. Tenían una fama de estafadores, además de estar al servicio de Roma. Y a ellos les molestaba y les dolía pensar que parte del dinero recaudado era para financiar la religión y los templos de los romanos que les gobernaban, de religiones paganas, idólatras, abominables para ellos. Y allí sentado frente a la ribera del mar de Galilea, Mateo observaba todo. Las multitudes ansiosas que llegaban en barcas a Capernaum, largas series de enfermos y tullidos, gentes míseras a las que Jesús daba alivio inmediato, pleno, generoso y además gratuito. ¿Llamaría esto su atención? En su corazón asimilaba y deseaba, pero no esperaba para sí, ya que según los rabinos su arrepentimiento era algo casi imposible. ¿Tendría noticias de cómo Jesús había llamado a algunos pescadores, dueños de algunas de las barcas de la zona, que él conocería muy bien porque estaría acostumbrado a cobrarles impuestos? Los comentarios enfurecidos de los líderes religiosos que comenzaban a indignarse cada vez más contra Jesús también serían el comentario de todos, y esto sin duda alguna llegaría a oídos de Leví. No solo que Jesús era un pecador, sino también los que le seguían. Es posible que incluso antes de que Jesús le llamara, Mateo ya fuera un discípulo en su corazón. Cuando llegó el momento y Jesús fijó su mirada de amor sobre él, una mirada que escudriñaba su corazón, y luego escuchó la voz de Jesús diciéndole: sígueme. No lo dudó ni un instante. No había nada que evaluar. Su pasado fue tragado por un cielo presente de bendición. No dijo una palabra, porque su alma se había quedado sin palabras, sorprendido por el amor y la gracia inesperada. Mateo se levantó, dejó el banco de los tributos y le siguió.
No sabemos si Leví era un pillo, aun cuando la mayoría de los cobradores de impuestos lo eran. Pero el hecho de que trabajara para Herodes Antipas y para los romanos era suficiente para ponerlo en desgracia ante los judíos leales. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, Leví no discutió ni se demoró. Más bien se levantó y siguió Jesús, aún sabiendo que Roma jamás le volvería a dar su trabajo. Podríamos decir que quemó sus naves. Lucas 5:28 afirma, dejándolo todo, recibe un nuevo nombre, Mateo, que significa don de Dios. Y con mucho entusiasmo invitó a sus amigos pecadores a conocer al Señor Jesús. Estos eran judíos como él mismo que no seguían la ley ni parecían tener mayor interés en cosas religiosas. Era exactamente la clase de personas a quienes Jesús quería alcanzar. Jesús hoy sigue llamando a pecadores, incluso a aquellos a quienes no damos esperanza, ni posibilidades de restauración. Dios sabe cautivar corazones, levantarlos para hacerlos trofeos de su gracia. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, gracias por llamar a gente como nosotros, pecadores perdonados y llamados a seguir y servir a Jesucristo como sucedió con Mateo. Sigues hoy llamando e invitando a seguirte, que muchos hoy respondan a ese llamado santo en tu nombre. Amén. Si sientes en esta mañana que el Señor está golpeando a la puerta de tu corazón, si el sígueme de Jesús dedicado a Mateo te suena como un desafío personal, levántate y sigue a Jesucristo. Hazlo hoy y Él no te defraudará. Perdonará tus pecados, hará de ti una nueva persona, restaurará tu vida, te dará perdón y vida eterna y una certeza en la esperanza gloriosa que pertenece a los que son hechos hijos de Dios. Dios mediante nos vamos a reencontrar mañana, miércoles. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles y recordad que lo que os deleita os dirige. Muy buenos días.